primero es un compromiso individual. Primero es compromiso individual, ¿cierto? Porque ustedes no llegaron aquí en montonera, ¿sí? Entonces no llegaron acá con 5 o 6. Ok, ya inicié la grabación. Gracias, chicos, por conectarse en el día de hoy. Bienvenidos a nuestra sesión. Como siempre, los domingos. Les agradezco su disponibilidad, su disposición para iniciar nuestro trabajo del día de hoy. Entonces, nos corresponde, bueno, nos vamos a volver a, fíjense que a partir de hoy inician el módulo número 2, ¿cierto? Y nos vamos a nuevamente a ver comprensión lectora, es nuestra materia. Esta sería nuestra primera semana, ¿cierto? Comprensión lectora y vamos hasta la 1 de la tarde. Y a partir de la 1 de la tarde hasta las 2:30 de la tarde vamos con matemática básica. ¿Vale, chicos? Perdón, profe, ¿en esta clase se va a hablar del proyecto? Esta es la materia, esta es la clase que va conforme al proyecto. Ah, bueno, profe. Profe, ¿el proyecto para qué Sí. fecha se entrega? ¿Es igualmente en agosto? No, todavía no, este año no han dado la fecha. Esa fecha, acuérdense que a ustedes se las van dando paulatinamente. Resulta que el proyecto no lo entregan totalmente en una única fecha. Parece que ustedes van haciendo a medida que vamos generando nuestros avances, ¿cierto? Entonces, pilas, porque entonces no podemos decir, ah, yo espero hasta que llegue agosto, septiembre, hasta mitad de año para completar o iniciar el proyecto. No, porque eso le terminaría afectando su nota, su calificación en su materia, en su módulo. ¿Vale? Buenos días, Liliana, César, Nicolás, buenos días, Nelly, Tatiana, buenos días. Es que pues estaban haciendo otras preguntas, estamos enfocando en otras preguntas, por eso no los había saludado bien. César, buenos días, Alejandro, Rubiela, Sebastián, Ana, buenos días, Andrés, Lisette, buenos días, y todos los chicos que se conectan el día de hoy. Gracias por el saludo. Entonces, les estaba comentando, comprensión lectora. ¿Recuerdan? Prácticamente corrió y tuvo que realizar muchas cosas. Estos no me el que tú enviaste al grupo, entonces pues si me hace el favor y yo lo comparo con el que te dije que tenía que hacer. Vamos a silenciar a Manuel. Entonces, recuerdan, me van respondiendo por favor, recuerdan en el primer módulo que pues en una de las plantillas, en la primera semana, está como el cronograma o la organización que ustedes deben tener en cuenta para el desarrollo de su proyecto. ¿Alguien me puede recordar? ¿Nos puede recordar? Por favor. Carpetas de portafolio, en de cátedras de iniciaste portafolio de evidencias, está la guía sobre todo lo del proyecto, que es con doble portada, la lista de contenidos, la información sobre el proceso de la muestra y todo eso. Exacto, y hay una plantilla al final, ¿cierto? Nicolás, hay una plantilla al final donde está como la programación con las áreas de aprendizaje y que deben desarrollar, qué unidades deben desarrollar respecto al proyecto, desarrollar y entregar, ¿cierto, Nicolás? ¿Sí ves como una plantilla al final? Sí, profe. ¿Alguien no tiene esa plantilla o no tiene clara esa plantilla de la programación? Ese es el cronograma que ustedes deben manejar, chicos. Yo, profe. ¿Alguien no lo tiene muy claro? Yo. Ok, acá estoy presentando. Le pueden tomar pantallazo, foto, lo copian. Eso es recordando algo que ya vieron en el módulo 1. Pero necesito que lo tengan súper claro. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, profe, ahí se ve perfectamente. Vale. Ok, entonces ya vamos acá. Esta es como la distribución de la fase 1. ¿Sí ven lo que les digo? Entonces, Ana, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por preguntar, chicos. Bienvenidas todas las preguntas, porque pues allí se van saliendo de esas dudas o de algunos que no se impulsan mucho, se lanzan a hacer preguntas, ¿vale?
Entonces, miren, entonces aquí no dice la fecha de entrega del proyecto, pero sí dice que en cada una de las materias ustedes van a hacer el desarrollo, el avance de su proyecto. Y por acá decía que si no... mire acá, cabe resaltar que el incumplimiento de alguna de las partes en cada proceso o materia de avance repercute directamente en la nota del área de aprendizaje correspondiente. El área de aprendizaje que nos corresponde en el módulo 2 es comprensión lectora. Por ende, todos ustedes deben desarrollar las páginas preliminares y desarrollo del capítulo 1 en el módulo 2, es decir, en este módulo con esta materia. No quiere decir que lo van a desarrollar dentro de la sesión, hora y media. No, porque entonces mi tarea es darles el contenido. Entonces, la sesión no es para que desarrollen el contenido del trabajo. Ustedes se deben de reunir de manera virtual, como estamos ahorita, y generar avance del capítulo. Yo les guío el trabajo, ¿cierto? Les asesoro el trabajo, pero ustedes lo desarrollan de manera autónoma. ¿Es claro, chicos? Por mi parte, sí, profe, y te puedo pedir favor de que le hagas un poquito más de zoom o agrandes la presentación, es que casi no se ve bien. Ok, ya. Ahí está mejor. Sí, profe, muchas gracias. Vale, ok. Entonces eso ya debe estar claro, ¿cierto? Bien. Nos corresponde, entonces ustedes son el grupo G24. Estamos por acá en nuestro Classroom. Vamos a activar de una vez nuestras evidencias. ¿Tienen el Excel de sus evidencias? ¿Cuáles son las evidencias? Los invito para que ingresen a el Excel o si algunos ya lo imprimieron y me recuerdan por favor las evidencias de nuestra asignatura, nuestra materia, comprensión lectora. ¿No las tienen? Yo, profe, yo las tengo, pero un momentico, porfa, que estoy revisando. Ese es un material de trabajo. Sí, ese es un material. Ya, Pila. profe, ya las tengo. Solamente me está respondiendo ¿quién? ¿Quién es? Nicolás. Profe, es que yo ya las tengo aquí. Pilas porque esas es... Vale, Nicolás. Bueno, gracias, Nicolás. Porque ustedes siempre deben tener... Perdón. ¿La de Excel, profe? Profe, dice comprensión Sí. lectora, realizar taller de comprensión lectora suministrado por el Ya la docente. tengo. Realizar un resumen sobre un tema libre. Ok, vale. Sí, la segunda. ¿Y la tercera? Entrega de un ejemplo de cada tipo de carta comercial mostrando memorando circular, constancia, certificado, documentos con estética, buena escritura y redacción. Muy bien, exactamente. Entonces, vamos a dejarlas acá y de una vez voy a activarles el espacio de sus evidencias de comprensión lectora, ¿cierto? De una vez queda el espacio activo, entonces el día de hoy yo les entrego el taller y el material que van a utilizar para resolver ese primer taller, porque allí dice el taller suministrado por el docente, es decir, ese taller sí me corresponde a mí entregárselos para que ustedes lo desarrollen, ¿vale? Las otras dos evidencias ustedes las desarrollan solitos, pero pues ahí dice, de acuerdo a las técnicas, en la segunda dice realizar resumen de un tema libre, es decir, ustedes ubican el tema, ¿cierto? De acuerdo a las técnicas para resumir vistas, ¿sí?
Es así. Entonces, ese tema nos corresponde en nuestra próxima sesión, ¿vale? Ustedes van generando sus propios avances. Entonces, voy a añadir acá en su Classroom el archivo del taller que me corresponde entregarles. Pues yo de una vez les entrego el taller del día de hoy porque corresponde precisamente al tema que vamos a tratar, ¿vale? Listo, ¿alguno está en Classroom para que me confirme? Ya se los compartí en Classroom, que sería su primer taller, para que vayan generando ese avance y no dejen todo para la última semana, ¿cierto? Es como la forma o la recomendación que ustedes deberían de generar. Cada semana ir haciendo sus actividades para sus evidencias, su tarea cuando el profesor la asigne, y pues todas las semanas deben revisar el tema del proyecto. ¿Oyeron, chicos? Ahí ya se activó el taller. ¿Cuándo lo van a subir? Tienen fecha máxima para subir estas evidencias en nuestra última sesión, ¿vale? Es decir, nuestro cuarto domingo. ¿Es claro, chicos, allí? Por mi parte, sí, sí. Es correcto, sí, señora. Aquí, muy bien, gracias. Listo. Entonces, bueno, resulta que el taller, bueno, lo voy a abrir acá también. Aquí. Resulta que el taller, de una vez les voy a indicar, el taller, dentro del taller hay un link, chicos. Entonces, porque ustedes van a tener que utilizar un contenido para resolver los puntos del taller. Ese es el taller. Entonces dice, el estudiante realiza el taller de acuerdo a las indicaciones dadas para la entrega del portafolio de evidencia. Entonces, ustedes saben que el portafolio o este taller o esos puntos de esas 3 evidencias deben abrir el formato institucional, copian y pegan este taller. Bueno, previamente ya hicieron una portada, copian y pegan este taller y lo resuelven en su formato institucional, ¿vale? Entonces, dice, el taller se llama análisis documental, de acuerdo con el contenido visto en clase, que es lo que vamos a ver hoy, el material de apoyo que se encuentra en plataforma, que es el PowerPoint, que está allí en su Classroom, y el link adjunto realice el siguiente paso a paso. Entonces, es un paso a paso muy sencillo que ustedes van a generar respecto a un contenido. Entonces, acá ahí dice link de documento, se llama cartilla de emprendimiento y está, volví y les pegué el mismo link. Entonces, clic acá en el link, y allí los envía a la página del repositorio del SENA, ¿vale? Entonces, esa es la biblioteca o repositorio del SENA. Y aquí ven una cartilla de emprendimiento. Ese es el contenido que ustedes van a trabajar. Entonces, acá está, dice ver, quiero ver la cartilla. ¿Ven mi pantalla, sí? Sí, señora. Vale, entonces clic acá en cartilla de emprendimiento, es un PDF y de una vez esa cartilla empieza a descargarse en sus equipos. Entonces ahí está descargando en mi equipo, ¿cierto? Acá está descargando en mi equipo y entonces clic y la abro. Pero yo ya la tengo por acá, entonces voy a cerrar, yo ya la tengo por acá. Y esta es la cartilla o el contenido o el texto que ustedes van a utilizar para resolver ese taller número 1, que es su primera evidencia. Todo el contenido, sí, todo el contenido lo van a utilizar, lo van a requerir para el desarrollo de su taller. ¿Es claro allí, chicos? Profe, a mí no me aparece en el Classroom. Dale F5 porque pues el Classroom está diseñado para todos los estudiantes deben ver lo mismo. Entonces quería confirmar, con solo uno que ya me confirme, ya debe estar allí. Pero estás entrando a la materia, ¿no? Comprensión lectora.
al módulo 2, ¿sí? Al módulo 2, si nos lo dejaron allí verdecito, ¿vale? Si no, pues le das como una actualización allá a tu equipo para que te cargue, ¿vale? Entonces, ustedes saben que aquí subo los videos, aquí está la fundamentación, ahí está, ya está listo el material de apoyo, ¿sí? Esta es la semana 1, es decir, nuestra primera sesión, ¿vale? Ok, vale, entonces vamos a iniciar, ahora sí, con nuestro contenido, el contenido que nos toca estudiar el día de hoy. Allí. Y nos iniciamos preguntando qué es ese tema de comprensión lectora, chicos. ¿Qué será eso de comprensión lectora? ¿Ustedes qué se preguntaron? ¿A qué se refiere el tema de comprensión lectora? Y los leo en el chat, por favor. Pues, profe, para mí comprensión lectora es si yo estoy realmente entendiendo lo que estoy leyendo y si tengo el proceso imaginativo para comprender mejor la situación, de imaginarme yo vivir esa situación para ponerme en el contexto del autor y poder entender qué es el mensaje que me quiere transmitir. Muy bien, Nicolás. Entonces genera un proceso de lectura, ¿cierto? Es como un paso a paso. Y asimismo genero el proceso de imaginación respecto a la representación del contenido que estoy leyendo, ¿sí? Muy bien. Para así ser guiado respecto a esos conceptos, esas palabras claves, ¿sí? Me surgen algunas dudas, voy y busco el diccionario, ¿sí? O genero un buscador. Y así genero la comprensión de ese contenido, de ese texto, para realizar el análisis de lo que en realidad quiere ese autor que yo reconozca o perciba, ¿sí? ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuál es ese conjunto de ideas que ese autor me representa mediante esos contenidos? ¿Vale? Muy bien. Nicolás, el análisis de textos, Yerly, entender el tema que se está leyendo, Ana, entender lo que se lee, Sebastián. No sé qué me dice Sebastián. Juan Carlos, comprender el tema del texto, solución de una duda referente al texto, muy bien. Nicolás, sí, exacto, no. Tatiana, ¿dónde está Nicolás? ¿Qué fue? Sebastián, tu propia opinión, tu propio concepto respecto a lo que estamos trabajando, ¿cierto? No, cada uno debe tener su propio aporte de manera personal, ¿cierto? No siempre es lo que dice el otro. Porque acá estamos, también nos involucramos como con la libertad de expresión, por eso ustedes tienen la oportunidad de participar, ¿vale? Tatiana, es entender el tema del que hemos estado hablando. Muy bien, Nelly, es un resumen, sí. O sea, cuando previamente yo hago un paso a paso, Nelly, ¿cierto? Ahí es donde nos menciona Nicolás, que yo genero una lectura y hago una construcción representativa respecto a lo que estoy leyendo. Y más adelante, ya al final, después de todo ese paso a paso que vamos a ver nosotros, ahí sí promuevo o genero ese resumen, ¿vale? César, análisis crítico del material. Ok, cuando me lo solicitan, ¿no, César? Pilas, porque cuando ustedes le dicen haga un resumen, es básico, un resumen. Cuando ustedes le dicen haga un resumen y a su vez genere su propio análisis o reflexión de manera crítica, entonces depende de esa crítica. Entonces, si usted le menciona de manera, haga una crítica constructiva, ¿cierto? Entonces, cuando yo critico algo, yo a su vez genero una propuesta o construcción para mejorar esa crítica, ¿sí? Porque a veces es muy fácil criticar o ver puntos o aspectos negativos. Pero cuando a mí me dicen haga una crítica constructiva, entonces quiere decir que yo debo hacer una propuesta para mejorar
o por qué critico este punto y cuáles serían los aspectos positivos para generar pues ese mejoramiento. ¿Vale, César? Ese análisis crítico es cuando lo solicitan. Muy bien, gracias. Listo. Entonces, por acá nos traen un autor. El señor Alonso Tapia, nos dice que cuando se lee un texto se construye una representación de su significado, ¿cierto? Guiado por las características del mismo. Entonces, allá hay letras y palabras, entonces ahí es donde nuestro compañero Nicolás nos decía, bueno, hacemos una representación en nuestra mente, de manera mental, ¿cierto? Ese es un ejercicio que cada uno de nosotros pues debemos realizar, o lo hacemos algunos de manera autónoma, otros no, inesperadamente es la imaginación del contenido. Algo otros dicen, no, profe, yo leo y definitivamente yo no me imagino nada, porque pues podría ser que no esté en un entorno adecuado para generar una lectura, que hayan muchos distractores, ¿cierto? Entonces, yo sí les recomiendo que cuando vayan a generar su lectura o cuando vayan a empezar a construir su proyecto, entonces se ubiquen en un espacio adecuado, que no hayan muchos distractores. ¿Por qué? Porque la finalidad es generar un buen enfoque para que ustedes fluyan, para que esas ideas fluyan y ustedes puedan empezar a redactar su trabajo o su proyecto, ¿vale? Entonces ya empezamos a hablar del proyecto, así no tenga abierta la plantilla del proyecto, pero son esas recomendaciones que empezamos a trabajar, ¿vale? Entonces, espacio adecuado, algunos dicen, no, si no tengo música, si no tengo el televisor prendido, si no tengo un ruido, no me puedo enfocar, porque, por ejemplo, me da sueño, ¿sí? Bueno, él maneja el enfoque de una forma, de una manera, o utiliza otras técnicas, ¿sí? Pero la recomendación más adecuada es utilice o un ruido suave, ¿sí? Que no le genere muchas distracciones. También el espacio también. Entonces, la ventilación de sus espacios también debería ser adecuado para que generen una muy buena concentración y generen el paso a paso que se requiere para dar pie o resolver o generar una buena comprensión lectora. Entonces, hay muchos autores que generan un paso a paso. Ustedes pueden seguir pues el que ustedes requieran, pero pues acá la institución nos trae uno específico, ¿cierto? Entonces nos dice que la comprensión lectora se ha definido de numerosas maneras. Estoy de acuerdo con la orientación metodológica de cada uno de los autores o quienes se han dedicado a estudiar esos temas o esos contenidos. Entonces, desde el enfoque cognitivo, que es lo que nos corresponde a nosotros, la comprensión lectora se la ha considerado como un producto y como un proceso, que es lo que nosotros vamos a generar. Un proceso quiere decir un paso a paso, una línea a seguir, ¿cierto? Una serie de características, de denominaciones, que son las que nosotros vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, dentro de la comprensión lectora existen unas etapas. Dentro de esas etapas nos mencionan aquí en nuestra presentación dos, que pues que muchos de ustedes o la gran mayoría o todos ya las conocen o ya las han trabajado porque ustedes están acá en este momento recibiendo, en este espacio académico, recibiendo unos conocimientos o unos conceptos para aumentar aquello que ustedes ya traen. Y aquello que ustedes ya traen son esas habilidades. Ustedes ya traen unas habilidades previas que son las que han venido desarrollando en su proceso académico, cada uno de sus procesos académicos. Entonces, inicialmente ustedes hicieron o hacemos un proceso de codificación. Entonces, aquí se da al aprender. Entonces, ¿cuándo se inicia? Cuando se aprende a leer, cuando cada uno de nosotros aprendimos a leer en nuestra infancia, ¿cierto? Y entran en funcionamiento procesos de nivel inferior y medio o unos microprocesos de la lectura. Ya todos sabemos a leer, aprendimos a leer, ¿cierto? Hicimos el primer proceso, ¿sí? En nuestro colegio, en nuestro jardín, en nuestra escuela, en nuestro liceo, ¿vale? Y seguidamente hicimos, porque ustedes ya lo traen, un proceso de comprensión. Entonces, ¿por qué vamos a ver comprensión lectora? Porque vamos a tratar de aumentar, esa es la finalidad, aumentar esas habilidades que ustedes ya traen previamente, ¿cierto? Entonces,
En cualquier momento de nuestras vidas volvemos y vemos y retornamos estos temas de comprensión lectora. ¿Sí? Algunos cuando llegan a la universidad volvemos y otra vez retornamos al tema de comprensión lectora. Entonces, pilas porque no hay, pero porque vamos a ver eso si eso ya lo vi en el jardín, ya lo vi en el colegio, ¿cierto? Entonces, no, se vale volver a retornarnos. ¿Y por qué tenemos este contenido? Porque acuérdense que todos nuestros contenidos son avalados por el Ministerio de Educación y es lo que finalmente exige el Ministerio de Educación, ¿vale? Así seamos una institución pública o privada. Entonces, en ese proceso de comprensión, ¿cuándo se da? ¿Cuándo se presenta? Entonces, se presenta al leer con progresiva comprensión y fluidez, entonces de manera progresiva. Algunos generan una fluidez lectora mucho más avanzada que otros, ¿cierto? Eso lo da a medida que yo voy leyendo un poco más contenidos, ¿sí? O de pronto el contenido de la revista se le hace a algunos más comprensiva y fluida, ¿sí? Que el contenido de un periódico, si se sientan a leer un periódico, o en este momento si se sientan a leer un libro, ¿sí? Un PDF virtual. Entonces algunos dicen, no, es que no me rinde, es como que no comprendo, me toca devolverme otra vez y volver a avanzar, entonces como que no avanzo en la lectura, ¿vale? Entonces algunos dirán, bueno, depende del contenido que ustedes lean, para algunos es más amigable X contenido y para otros otro contenido más amigable. Entonces, ¿yo qué escogí para su actividad o su primer taller? Un contenido que aplique de manera directa con lo que ustedes empiezan a desarrollar de aquí en adelante. Ustedes están desarrollando es un proyecto empresarial, ¿cierto? Es decir, están desarrollando un emprendimiento. Por ende, les escogí esta cartilla, ¿sí? Para que empiecen a leer sobre emprendimientos. Algunos ya han leído. ¿Alguno se ha tomado la tarea de buscar emprendimientos en las redes, en herramientas virtuales, en libros? ¿Me cuentan, por favor? Pues, profe, como tal emprendimiento, no, pero sí, digamos, la historia cultural, o sea, digamos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, como la influencia de las diferentes maneras de mercado, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el feudalismo, con el capitalismo, y eso también, pues, es como un indicio para empezar un estudio más a fondo del emprendimiento. Muy bien, Nicolás, así es, exactamente. Entonces, bueno, independientemente si lo hayan hecho o no, pues esa es mi tarea, ¿cierto? Involucrarlos dentro del contenido de emprendimiento. Entonces, alguien dirá, ay, profe, ¿por qué no escogió otro tema? Profe, ¿por qué no escogió una novela, un libro respecto a el enfoque de nosotros, que vamos a ser técnicos en sistemas? Porque como esta materia va conforme al proyecto, yo requiero que ustedes amplíen el conocimiento respecto al emprendimiento y que revisen, por ejemplo, cómo lo desarrolla un estudiante del SENA, ¿cierto? Entonces, por eso, pues, les ubiqué esta cartilla sobre emprendimiento. Entonces, de ahí, se van a aclarar muchas dudas de pronto que tengan, o les ayuda a afianzar más el conocimiento que ya vieron respecto al módulo 1, o conocimiento que algunos ya traen, o que algunos ya tienen su proceso de emprendimiento porque, por ejemplo, ya tienen una empresa, ¿sí? Es decir, o fueron en algún momento de sus vidas emprendedores, ¿vale? Entonces, por eso les escogí precisamente ese contenido, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que, bueno, leer con progresiva comprensión y fluidez, entran en funcionamiento proceso de alto nivel o ese macroproceso, ¿cierto? Entonces, cuando la lectura es de manera fluida, constante, continua, respetando pues todos los signos de puntuación que se ubican allí. Entonces, ese es el macroproceso. Nosotros vamos por acá, vamos a afianzar este macroproceso, ¿vale? Porque ya vamos a generar una comprensión lectora un poco pues al nivel de nosotros, al nivel de ustedes que son técnicos, ¿vale? Entonces, nos dice acá, técnicas de lectura. Pasos para la lectura comprensiva, ¿cierto? Entonces, para realizar un efectivo proceso lector es preciso abordar la lectura en 3 etapas, que es lo que ustedes van a desarrollar, ¿cierto? Ese paso a paso al leer el documento, la cartilla. Entonces, hay una etapa de prelectura y allí
desde allí lo que hacemos es determinar el propósito de la lectura, es decir, nos enfocamos, podría decirse, en cuál es la intención, y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la intención comunicativa del texto? ¿En qué momento? Visualizando, por ejemplo, el título del texto. Por ejemplo, cuando visualizo el título del texto, entonces yo empiezo a imaginarme qué es lo que ustedes empiezan a imaginarse qué es lo que nos dice o nos va a querer decir o contar o expresar, cuál es el mensaje del autor, de las personas que escribieron o la persona que escribió esta cartilla. Con solo revisar el título, ¿vale? Entonces ahí van haciendo esas o ese paso a paso o esas etapas de la prelectura. Siguiente, predecir el contenido del texto, es decir, anticipar el contenido a partir de marcas como el título y los subtítulos. Por eso les digo, a medida que van avanzando, entonces apenas ustedes ven el título, ¿qué se imaginan que hay allí dentro de esta lectura? Por ejemplo, chicos, ¿ustedes qué se imaginan? Pues que nos van a dar técnicas de cómo ser un buen emprendedor, las cosas a tener en cuenta, los fallos que a veces puede cometer uno, algunos consejos pros y, o sea, favorables y desfavorables, los estudios más o menos que uno tiene que entrar a manejar ya a la hora de hablar técnicamente en ese campo. Muy bien, muy bien. Ana, ¿tú tienes la mano levantada? ¿Vas a decir algo? ¿Vas a aportar algo a la... No, señora. Ok, vale. No sabía. Tranquila. Entonces aquí dice, mediante las marcas, ¿cuáles son esas marcas? Las marcas, los títulos y los subtítulos del texto. Entonces, los subtítulos, entonces me voy, por ejemplo, a la tabla de contenido. Y allí yo me voy leyendo, voy indagando cuál es ese contenido y me voy generando esa imaginación, que es de lo que me va a hablar, de lo que me trae ese autor, ¿vale? Esas serían las marcas que ustedes van a ubicar dentro de ese texto. Siguiente, planificar el proceso lector. Entonces, debemos planificar cuál es el proceso. Entonces, por eso yo en el taller les dejé cuál es ese paso a paso. Es decir, les dejé la planificación de lo que ustedes van a realizar. No, este no es. Es este que está por acá. Les dejé acá. Primero, reconocimiento del documento. Entonces, lectura del mismo atendiendo a los elementos característicos del texto como. Entonces, aquí ustedes van a dejar 2 puntos, autor. Ese es el paso a paso que yo les dejé de una vez para que ustedes empiecen a identificar. Y nos dice que hay una siguiente etapa de lectura. Entonces, van a hacer un propósito. El propósito es leer el contenido, es decir, la cartilla de emprendimiento. Ese es nuestro propósito, leerlo totalmente, ¿cierto? Siguiente, visualiza la película mental, lo que estamos hablando, ¿no? De pronto lo que César también nos está ayudando en la sesión del día de hoy a aportar. Entonces hacemos esa técnica o ese proceso o ese paso de imaginación respecto al contenido que estoy leyendo, lo que me trae el lector, ¿vale? Enciende tu foco cerebral. Entonces concéntrense, ubíquense en el texto, ¿sí? Hay que enfocarnos en lo que estamos trabajando, ¿ok, chicos? Entonces allí ¿Señor? Se basa en entenderlo, lo que quieren decir. Sí, exacto, teniendo en cuenta un paso a paso, ¿vale? Centrar la atención en los aspectos esenciales del texto, subrayar las importantes, como es un PDF, yo no les voy a pedir que vayan a subrayar, pero sí hay que sacar unas ideas. Entonces, cuando yo tengo un texto físico, por ejemplo, bueno, si yo utilizo una herramienta para empezar a subrayar el texto, pero no es este caso porque no les pido el texto después subrayado, ¿cierto? Les pido es el contenido del taller resuelto. Entonces, cuando lo tengo físico, yo subrayo allí mismo en el interlineado, por ejemplo, del texto, en el borde del texto. Asimismo, puedo hacer un mapa mental del contenido o puedo subrayar las ideas más importantes, las ideas principales, las ideas secundarias. Ustedes no las van a subrayar, pero sí las van a sacar aparte, porque aquí se las pide dentro del taller. ¿Ok? Tomar notas, bueno, cuando yo utilizo el texto para allí mismo poder hacer esas marcas o esas notas. Identificar las palabras claves del contenido del texto. Entonces, ¿cuáles son esas palabras claves que van
a identificar qué es lo que debemos hacer cuando nos centramos en la lectura de un contenido, de un texto. Entonces, las palabras claves, ¿cuáles son? Las que se repiten, o ustedes, por ejemplo, pueden revisar, esta palabra se repite mucho, entonces esas serían una de las palabras claves. Las palabras claves también las conforman esas palabras desconocidas del texto, entonces las van a seleccionar y las van a sacar aparte, buscan su significado de esas palabras. Esto mismo que dice acá es la misma actividad que ustedes van a realizar allí o que se van a encontrar allí solicitada en su taller, ¿vale? ¿Releer el texto? ¿Se vale releer? Sí. ¿Cuándo voy a releer el texto? Si hay unas palabras desconocidas, entonces me voy a un buscador, me voy a un diccionario, ubico el significado de la palabra, me toca o requiere que yo relea esa lectura, o ese espacio, o ese párrafo, ¿sí? O esa frase, o esa oración, para poder llegar a entenderla, a comprender el contenido, ¿vale? Profe, qué pena una preguntita, pero pues no sé, pienso yo que no siempre la palabra que más se repite o las palabras desconocidas forman parte como tal del tema específico, sino son más aquellas que están más ligadas a ese tema y tienen más correlación que cualquier otra cosa, pero pues también son importantes a tener en cuenta, creería yo. Ok, esa es tu opinión. Lo que yo les traigo acá de manera académica, lo que yo les enseño es eso. Y van a identificar las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Las que ustedes vean que más se repiten dentro del texto. Y Las que dentro más se de las involucran. palabras, señor. Las que más se involucran en el texto como tal y la definición. Exacto, las que más se involucran y van a incluir allí, o sea, esa es mi solicitud, ¿sí? La solicitud del docente en este caso es, identifican las palabras claves, ¿cuáles? Las que ustedes vean que más se repiten, ¿sí? Y adicionalmente dentro de las palabras claves van a involucrar esas palabras desconocidas, ¿ok? Porque si no, se quedan esas palabras desconocidas y no logro visualizar si ustedes realmente sí las buscaron, sí indagaron respecto a las palabras desconocidas. ¿Claro allí? Nicolás. Profe, sí, profe, qué pena. Señora. Cada uno tiene su manera, ¿no? Yo lo aprendo completamente diferente, pero es otro método de aplicar que sirve para realizar una investigación más profunda. Ok, sí, o sea, las palabras claves sí son esas que más se repiten y esas las van a sacar, sí, las van a ubicar. Pero adicionalmente, mi propuesta es, allí van a involucrar las palabras desconocidas, ¿sí? En las palabras claves. Dentro del taller, les dejé allí, ubicar las palabras que más se repiten y las palabras desconocidas y buscar su significado. ¿Vale, chicos? Releer el texto, ok, también es válido releerlo. Parafrasear la lectura, esto es decir, las ideas del texto en otras palabras, ¿cierto? Entonces, en sinónimos podrían decir algunos. Pilas porque cuando ustedes parafrasean un texto, ustedes deben de seguir respetando el derecho de autor. Sí, todo lo que estoy diciendo acá va conforme a, también, pilas, ya estamos hablando del proyecto, el proyecto, porque ustedes de pronto en el proyecto utilizan material buscado en una herramienta virtual, y entonces algunos tienen esa gran habilidad, algunos la van a desarrollar acá, parafraseando. Cuando aumenta mi habilidad de parafrasear, cuando sé muchos sinónimos o significados de palabras, ¿cierto? O cuando las personas se dedican mucho a leer, tienen una muy buena lectura diaria. Entonces, son muy buenos, tienen un nivel alto para parafrasear. Si yo parafraseo un contenido, una lectura, y no coloco que este contenido es de X o Y autor, no estoy respetando esos derechos. Entonces, pilas porque algunos dicen, no, yo parafraseé, eso ya es mío. Aunque usted parafrasee un contenido, ¿sí? Que buscó, que ubicó de otra persona, de otro autor, usted debe respetar ese autor, porque es el que de esa persona nació ese contenido, así usted cambia alguna que otra palabra parafraseando un contenido, ¿sí? Si yo copio y pego un contenido que está parafraseado, igual una herramienta que me ayuda a buscar si hay plagio, allí sale en esa herramienta quién escribió ese contenido, así esté parafraseado. ¿Es claro allí, chicos? Sí, Señora. Profe, Sí, señora. Igual lo que nos dan los profesores son como bases para desarrollar,
ya es cosa de uno, de sus propias palabras, y eso desarrollarlo. Sí, se vale indagar en herramientas virtuales. Claro, ustedes tienen que indagar en herramientas virtuales porque ustedes todavía no son escritores, ¿cierto? Y esa no es la idea, ese no es el contenido en realidad de todo el contenido 100% del trabajo. Ustedes ahí tienen que buscar en herramientas virtuales. Entonces, pilas porque si parafrasean, tienen que respetar esos derechos de autor y llevarlo a su bibliografía, ¿cierto? A sus referencias dentro del trabajo. Como es norma y context, ¿traes bibliografía? ¿Sí lo revisaron? ¿Trae referencias o bibliografía, chicos? El trabajo. Bibliografía creo que es, profe. Es lo que trae. Bibliografía. Entonces, muy bien, entonces pilas. Hay que dejar acá todo lo que ubiquen en sus herramientas virtuales, ¿cierto? Muy bien. Técnicas de lectura, chicos. Entonces ya me voy a la etapa de post-lectura. Entonces ya hice una etapa inicial y allí nos dice que debo elaborar un resumen del contenido, ¿cierto? Pero finalmente para su actividad o su primer taller, como su primera evidencia, no les dejé generar un resumen, ¿vale? Porque pues ustedes ya tienen un resumen para elaborar en su segunda evidencia, entonces para que volvemos y hacemos lo mismo. Entonces dice, siguiente, preguntarse sobre lo que se está leyendo, evaluar todo el proceso de sus resultados, para esto se debe interrogar. Entonces hay una serie de preguntas, unos interrogantes, que van a surgir a medida que voy generando el avance de mi lectura. ¿Qué saberes puso en juego durante la lectura? ¿Qué experiencias previas vinieron a su mente? Es decir, ¿qué conocimientos traían ustedes desde allí de una lectura? ¿Qué conocimientos nuevos obtuvo? Sí, porque siempre una lectura, bueno, todo no lo sabemos, ¿no? Por eso estamos aquí, por ende estamos aprendiendo, ¿vale? Entonces siempre hay un proceso cognitivo de manera nueva para ustedes que siempre va a llegar aquí a su conocimiento. ¿Qué significados se construyeron? ¿Qué aporte le generó esa lectura? ¿Vale? Ok. Y nosotros como tal nos vamos a enfocar en nuestro análisis documental para resolver el taller. ¿Ya tienen el taller allí? Sí, profe. Sí, señora. Sí, Vale. señora. Listo, entonces lo vamos a ir revisando, ¿no? Entonces dice que el análisis documental es la técnica mediante la cual se descompone y describe un documento en su estructura externa e interna. Lo vamos a revisar por acá, en la estructura interna, ¿sí? Y externa. Entonces, la externa, entonces iniciamos con el autor. Entonces ustedes lo que van a hacer, autor, 2 puntos, y mencionan si hay un autor, colocan el nombre, o 2, o 3, o 5, o 6. El título, ¿sí? Esa es la estructura externa que vamos a revisar de nuestra cartilla, ¿vale? Descubre el esquema. Dime. En ese caso, digamos, si ese no viene al tema, pero eso puede darse el caso de que nos toque investigar algún libro o hagamos una investigación de algún libro, el cual no tenga un autor como tal, sino que sea un anónimo. Entonces ahí uno como hace. ¿Y para qué van a investigar así? O sea, como material de qué les va a servir ese autor anónimo, ese contenido. No, por eso pregunto, o sea, digamos, uno leyendo algún libro, alguna investigación o algo, y el autor sea anónimo, no tenga autor. No tenga suplementar, No, o sea, no, mire, pilas porque si ustedes van a hacer una investigación, o sea, en ese momento no les estoy poniendo a hacer ninguna investigación ni a buscar nada, ¿no? Porque yo ya les estoy dando el material, ¿vale? Más adelante, ¿me hablas de más adelante o para el proyecto? Sí, profe, o sea, por eso que sí, para el proyecto más adelante o en cualquier caso que uno necesite investigar y el autor sea desconocido, sea anónimo, no se sepa. ¿Y será que es confiable esa fuente? ¿Esa fuente anónima será muy confiable? Pilas, porque cuando es un tema académico, yo investigo, yo hago una investigación, debo ubicar una fuente que sea confiable, que sea válida, que sea reconocida. Entonces, para mí, un autor anónimo, a no ser que sea una novela, ¿no? Unos poemas, no sé, unos poemas, algo como más poético que diga anónimo, pero un contenido académico que me diga anónimo, yo personalmente no confiaría en esa fuente. Entonces, no es una fuente confiable, un anónimo, ¿vale? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta también ese apunte que nos hace acá el compañero.
Profe, qué pena, en este caso el autor sería la página del SENA. No, señora. No, señora. La página del SENA es una persona. La página del SENA es una persona natural, es una persona jurídica. La página como tal, ¿qué significa una página para ustedes? Una página. ¿Un sitio web donde se almacena información? Exacto, es un sitio web. Y un sitio web solo de manera remota todavía no crea, ¿no? Todavía no hemos llegado hasta allí, ¿cierto? Por lo menos acá en Colombia, el sitio web remoto todavía no crea, ¿cierto? ¿No? Siempre tiene que tener unos derechos y el autor como tal. Y un autor, es decir, una persona, sí, todavía es un ser humano, lo hacemos acá en Colombia todavía. Sofía es el que está por allá en Medellín, no sé si ya está haciendo estos, ya está escribiendo Sofía, la Android, ¿cierto? Sí la conocen, ¿cierto? La humanoide. Sí, señor. Yo no sé si Sofía ya está escribiendo libros, no sé si ya la están poniendo a hacer esas cosas, pero no, entonces pilas. Gracias por la pregunta, porque no es la página del SENA. La página del SENA no es un autor. ¿Vale? Hay que indagar, revisar. Allí están los autores de manera literal. ¿Listo? Muy bien. Entonces nosotros vamos a hacer, vamos a descubrir el esquema seguido del autor. Entonces vamos a reconocer y comprender cuál es el contenido en realidad, cuál es el mensaje que nos trae ese autor o esos autores, cuál es el mensaje, hacia quién va dirigido, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante un paso a paso. Se los dejé allí, yo digo, bueno, ahí se los dejé súper claro, así, el paso a paso es buscamos el autor, el título, el traductor, pues en este caso no aplica, les dejé, pero pues ese es el ejercicio normalmente que hacemos cuando tenemos un documento, buscar si hay traductor, es decir, si ese libro o ese contenido o esa revista o esa cartilla fue traída y fue traducida o viceversa, va a ser traducida más adelante. Lugar de edición, el editor, el año de edición, la publicación, los destinatarios, hacia quién va dirigido, cuáles son los temas, cuál es la metodología que utilizaron cuando escribieron, cuando publicaron esos contenidos, la época y cuál es el objetivo. ¿Listo? Ese sería el primer punto hasta acá, hasta época y objetivos. Aquí, ¿qué les incluí? Lo mismo que está allí en la diapositiva. Dice, la lectura puede incluir subrayados, pero para ustedes no van a subrayar nada. Sin embargo, se los dejé allí. Interrogaciones al texto y notas que permiten después abordar el análisis. Es decir, allí ya inician el desarrollo, la lectura, ¿cierto? Y ya están haciendo como esos subrayados, pero los van a hacer es aquí, dentro del Word, dentro de su propia plantilla o dentro en sus cuadernos. Y vamos al punto número 2, ya estoy leyendo el texto, dice lectura del texto, observando su estructura, ya estoy observando la estructura, es decir, el contenido o la tabla de contenido, y la lógica de esta con relación a su contenido. Allí estoy leyendo, allí ustedes están leyendo, en el punto número 2. ¿Hay que resolver algo allí? No. Me voy al punto 3. ¿Es claro, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Okay. Profe, una pregunta, ¿y eso el taller se realiza en Word o en PowerPoint? ¿Quién me está preguntando? ¿Quién pregunta? Yo. Tatiana, gracias por la pregunta, pero ya lo hemos dicho. Este taller, no importa, Tatiana. Sin embargo, aquí estoy, ¿vale? ¿Tatiana? Señora. Bueno, ya lo hemos repetido, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya lo hemos repetido, chicos? Sí. Ok, Tatiana es nueva, pero ¿cuándo llegó? ¿Hoy? No, profe, lo que pasa es que estaba atrasada por unos problemas. Pilas, Tatiana. Entonces, evidencias portafolio, aquí. ¿Ves mi pantalla, Tatiana? ¿Sí? Evidencias portafolio. Entonces, en las evidencias portafolio, todas las evidencias de portafolio, hay que entregarlas de acuerdo a las indicaciones o instrucciones institucionales. ¿Y cuáles son las instrucciones institucionales? Nos dicen que las evidencias portafolio ustedes las desarrollan en un formato institucional.
¿Ya tienes ese formato? No, profe. Pilas, tienes que adelantarte. Apoyo con el grupo. Apóyate en el grupo. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí, profe, ya un compañero me agregó. Ok. Sin embargo, en el módulo 1, cuando tuviste, el módulo 1 era cátedra y portafolio, ¿ya viste esa materia? ¿Sí? Sí, profe, yo vi parte de ella. No toda, pero sí estuve ahí. Pero en el Classroom está todo. En el Classroom están todas las plantillas y allí está la plantilla institucional. Tienes que descargarla y estas 3 evidencias o presentan una sola plantilla donde están resueltas las 3 evidencias o presentan una plantilla por la evidencia 1, otra plantilla por la evidencia 2, otra plantilla por la evidencia 3, con una portada con norma y contexto. ¿Vale, Tatiana? Bueno, profe. Ningún trabajo, chicos, ningún trabajo, ninguna evidencia de portafolio se presenta en un formato diferente a la plantilla institucional, ¿cierto? Nada de PowerPoint, nada de Excel, absolutamente ninguna otra herramienta. Si ustedes la desarrollan en una herramienta, copian y pegan esa imagen y la llevan al formato institucional, ¿vale? Sí, señora. Gracias. Entonces, análisis documental dice nuestro taller y vamos a hacer el análisis externo formal. Entonces yo les dejé aquí el paso a paso y seguimos con el análisis interno o del contenido, ¿cierto? Entonces, esto que está acá en este PowerPoint, yo se los dejé paso a paso, más específico en el taller para que sea más sencillo para ustedes, ¿cierto? Entonces allí se realiza un paso a paso, se sugiere tener en cuenta los siguientes elementos para analizar. Entonces, lectura del mismo, los elementos característicos del texto. Entonces ahí les dejé el autor, el título, el traductor, lugar de edición, el lector, el año, la publicación, hacia quién van dirigidos son los destinatarios, chicos. Los temas a tratar, es 2 puntos, el contenido. Entonces, ¿cuáles serán los temas a tratar? Entonces me voy al contenido. Estos son, colocan módulo 1, cultura de emprendimiento, módulo 2, módulo 3, ¿cierto? Ahí están. Los títulos, el contenido son estos títulos o esta tabla de contenido que está allí en ese PDF, ¿vale? Entonces, siguiente, lectura del texto observando su estructura y la lógica de esta con relación a su contenido, ¿cierto? Entonces allí van a identificar las ideas principales, las ideas secundarias, las palabras claves y aquellas que se repiten, palabras claves y aquellas que se repiten, las propuestas, los argumentos. Entonces me voy aquí a mi taller. Entonces yo ya estoy por acá. Estamos por acá, ¿no? En el tercer punto. Ya vamos en el tercer punto. Profe, ¿qué coloco en este punto? La lectura puede incluirse subrayados. Aquí no colocan nada. Están haciendo ese ejercicio. ¿Qué colocamos en el segundo punto? No van a colocar nada, no van a indicar nada. Allí están haciendo la lectura del contenido, ¿vale? En el tercer punto, entonces, identificación de aspectos como ideas principales de cada módulo. Allí sí. Entonces, acá colocan 2 puntos. Por ejemplo, módulo 1, colocan cuáles son las ideas principales del módulo 1, las ideas secundarias, ¿cierto? Es decir, podría decirse que lo que subrayaron o lo que identificaron en este punto, acá lo van a transcribir, ¿vale, chicos? Van a sacar o extractar las palabras clave y aquellas que se repiten, las palabras claves y aquellas que se repiten, y van a formar un glosario. ¿Cómo formo un glosario? Cuando saco palabras con su respectivo significado, ¿cierto? Va en este punto. Van a ubicar si hay propuestas y argumentos respecto a esas propuestas, ¿sí? ¿Qué propuestas de qué? De respecto a emprendimientos, que es el contenido que ustedes van a leer, ¿vale? Planteamientos, si ubican planteamientos y a su vez ubican contradicciones. Por ejemplo, que allí diga que hay una idea de negocio que tiene una proyección muy alta respecto a innovación, pero a su vez genera una contradicción porque contamina el medio ambiente. Es una muy buena idea de negocio, ¿cierto? Innovadora,
pero genera una contradicción. Entonces, si ubican algo, por ejemplo, de ese tamaño, lo van a dejar acá en este punto. ¿Es claro allí, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Okay. Siguiente, cuarto punto. ¿Cuántos, profe? ¿Cuántos planteamientos? ¿Cuántas propuestas? Es libre, no les indiqué cuántas, ¿vale? Las que ustedes deseen vincular allí. ¿Todo de dónde lo van a extractar? De la plantilla, del PDF, de lo que está allí. No son ideas propias, ¿vale? Cuarto punto, recuperación del sentido y significado del texto. ¿Qué dice el autor y qué le dice al lector de acuerdo con sus experiencias de vida y su práctica profesional? Entonces, allí sí les dejé, van a ubicar o van a identificar 2 o 3 experiencias de emprendimiento de acuerdo al contenido. 2 o 3 experiencias y las dejan acá y las exponen en este cuarto punto, ¿vale? Quinto punto, elaboración de conclusiones. Realice una breve conclusión del texto. Ahí sí, con sus propias palabras, generan su propia conclusión o sus propias conclusiones. ¿Cuántas conclusiones? También se los dejé libre, las que ustedes deseen incluir allí. ¿Vale? Bueno, profe. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto al taller? Por mi parte no, señora. Muchas gracias, profe. Vale, Nicolás. Ok, César, otra vez, acuérdense que ustedes son los dueños del tiempo. Mire, chicos, yo sí les digo una cosa. Yo no voy a empezar a preguntarles cada 8 días que hicieron la tarea, no hicieron la tarea. Bueno, de pronto les pregunto, ¿sí? ¿Cómo les fue? ¿Sí? Las formalidades normales, pero no, para visualizar tareas, lo dejamos hasta el final. Lo dejamos hasta el final porque podríamos estar generando un reproceso de notas, de calificaciones, de contenido. No, ustedes utilicen sus tiempos, organicen sus tiempos. Ustedes deben de tener claro que la fecha límite para entregar sus tareas, sus evidencias, su portafolio, ¿cierto? Su proyecto es la última sesión cuando cerramos el módulo. Por ejemplo, ¿cuándo cerramos nuestro módulo 2, chicos? El 31 de marzo era el último. A final de mes. 4 semanas. Bueno, el 31 de marzo yo le subí, ¿no? Acuérdense que le subí un mensaje, ¿no? En el módulo pasado, ¿cierto? ¿Sí lo vieron? Sí, señora. Ok, sí, le subí porque esa fecha, porque pues me autorizaron que hasta esa fecha que por favor les enviara ese mensaje, ¿vale? Entonces por eso les envié ese mensaje. Pero recuérdense, prográmense, siempre es el último día de terminar la sesión. Entonces, por ejemplo, este último día, ¿cuándo es? ¿Cuándo terminamos módulo 2? Dentro de 4 años. Domingo. ¿Cuándo terminamos módulo 2, chicos? Fin de mes, el último domingo. Sí, pero entonces a fin de mes, no es el 2 de mayo, chicos. El 2 de mayo. El 2 de mayo. Cuenten 4 sábados, el 2 de mayo, perdón. Entonces, vamos a contestarle a César y a muchos más que de pronto tienen esa duda. ¿Ustedes se preocupan por las fechas? Sí, yo sé. ¿Cuándo es la fecha de entrega de absolutamente todo? El 2 de mayo. ¿Claro está aquí? Sí, señora. El Sí, 2 de señora. mayo. ¿Listo? Ujú. Y así, Profe, una pregunta. señora. Así como vamos haciendo ese taller que usted nos dejó, está bien, también nos toca ir avanzando en el proyecto laboral, el proyecto empresarial. Sí, señora. Porque tienen fecha hasta el 2 de mayo para entregar el capítulo 1. ¿Vale? Señora. Ah, bueno, ¿Listo, señora, Nelly? vale. Ok, Sí, entonces, señora, gracias. ¿cuál es mi sugerencia? Trabájenlo, revísenlo todas las semanas, no esperen la sesión de la profe, ¿sí? Por el tema de los tiempos también que manejamos. Entonces nos dicen por acá, proyecto empresarial, semana 1, ¿cierto? Entonces nos dice, a partir de este módulo desarrollaremos nuestro proyecto empresarial. Antes de empezar, debemos tener en cuenta
qué? Debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener conformados nuestros grupos de trabajo, ya los hicimos en nuestro anterior módulo, ¿cierto? Debemos tener definida nuestra idea de negocio, entonces, ya hicimos los grupos de trabajo, si no aparece algún estudiante, no es excusa para los otros integrantes dejar de hacer avances del trabajo, por eso yo les decía desde nuestra primera sesión, cada uno debe tener su formato de su proyecto, porque donde ustedes le dejen a una sola persona manejar el proyecto y esa persona se fue, no aparece, pues ¿qué les tocó hacer? Vuelvan a empezar por dejarle en manos de un solo estudiante esa responsabilidad, que es mucha responsabilidad para que lo maneje un solo estudiante, ¿vale? Debemos tener definida nuestra idea de negocio. Los avances de la primera fase se harán en la plantilla suministrada guía de elaboración de proyectos. Es decir, todos ustedes, cada estudiante de manera obligatoria debe tener su propia plantilla. ¿Cierto? Que ustedes al final digan, yo imprimo, yo entrego, yo unifico, eso ustedes lo concertan solitos, ¿sí? Pero ustedes pilas, ustedes deben manejar todo su proyecto. Además, les ayuda mucho para ir estudiando, ¿sí? Y tener, pues, el enfoque de qué se trata ese proyecto que están desarrollando. Entonces, esta es la plantilla institucional. Debemos tener en cuenta los parámetros de realización del proyecto. ¿Cuáles son los parámetros? Las fechas, el cronograma de entregas. Y adicionalmente, que no me salgo de estos parámetros. Aquí le dejo plan de negocios, aquí solamente cambio lo de color morado que les dejaron allí, ¿cierto? Es lo que van a reemplazar, el nombre del proyecto, le van a dar el título al proyecto. Nombres y apellidos de los integrantes del proyecto por orden alfabético de acuerdo al apellido, se organiza, de acuerdo al apellido de los 4 o 3 integrantes que están por acá, ¿cierto? Instituto Técnico Sistemas, técnico auxiliar, ustedes son sistemas, entonces elimino administrativo, contables, ¿cierto? Elimino corchetes, dejo aquí formulación de proyectos porque este es un trabajo de formulación de proyectos. Pilas porque en el módulo 1 cuando les califiqué evidencias, no sé por qué en la evidencia subieron esto de formulación de proyectos. Si formulación de proyectos es este trabajo, no es la evidencia de la tarea o de la evidencia de portafolio de la materia. ¿Es claro allí, chicos? Por ejemplo, en su portada de evidencias de comprensión lectora, ¿qué va a ir acá, en ese espacio? ¿Qué debe ir acá? En la materia, ¿no? Porque sea comprensión lectora. Exactamente, aquí debe ir el nombre de la materia. Comprensión lectora. Sede, colocan la sede y la jornada, ¿cierto? Sede Venecia, sede Suba, jornada de domingos, Bogotá DC 2021. Esta es la portada de acuerdo a la norma y contexto. Es lo más de fácil, yo no sé por qué a algunos no les pareció tan fácil o tan sencillo y se complicaron mucho la vida con el tema de la portada, ¿cierto? Que fue lo que yo les califiqué en el módulo 1, la portada. Les dije que hicieran una portada para su evidencia de portafolio y que les servía la portada de la guía de elaboración de proyectos, que era solamente copien esta portada y la primera, ¿no? No dos, y la pegan en el formato institucional y reemplazan datos, pero entonces algunos me dejaron decir plan de negocios y allí no iba plan de negocios, allí iba evidencia portafolio, ¿cierto? Allí no iba ningún proyecto porque eso no era una portada para proyecto, por ejemplo, hablando del tema de las evidencias. Aquí iba solamente el nombre de usted, estudiante. En esta portada, pues no, algunos colocaron el nombre del docente, bueno, ¿cierto? Pero en la portada no va el nombre del docente. Cuando le piden contraportada, sí va el nombre del docente. ¿Sí? Algunos por acá en la mitad colocaron el grupo, no, el grupo va por acá. El grupo no va en la portada, va a ser la sede y la jornada, ¿cierto? Esta era la portada que les servía. Entonces, siguiente, contraportada. Vuelvo y reemplazo datos aquí, ¿sí? Y aquí sí va el nombre del docente, ¿cierto? Entonces allí van a colocar ustedes mi nombre, ¿cierto? Es de los que siempre lo hemos entregado con doble portada y con tabla de contenido. ¿Señor? Y los que siempre lo hemos entregado con doble portada y tabla de contenido. ¿El portafolio? Sí, profe, portafolio y tareas. No, no es necesario. Entonces acuérdense que yo como en la segunda sesión les aclaré que ya unificamos esa información con la institución y no es necesario, solamente entréguenlo con portada al portafolio, ¿vale, chicos?
Pero no afecta en nada, profe, o sea, porque digamos a mí me gusta entregarlo con doble portada y tabla de contenido. No, pues lo mío no afecta porque yo ya concerté, yo ya revisé con la institución y me confirmaron. Solo el portafolio, evidencias portafolio, solo con portada. A no ser de que el profesor le dé otra inscripción, pero por ahora conmigo solo portada, ¿vale? Ah, bueno, profe, lo tendré en cuenta. Ok, entonces, docente, aquí van a colocar el proyecto de Oliver Rocío Becerra Ramírez, que yo soy la docente encargada de generarles como ese contenido, esa asesoría respecto al avance del proyecto empresarial, ¿vale? Entonces ahí colocan mi nombre. Esto pues igual que en la primera, en la portada, porque esa sería la contraportada. La tercera página, nota de aceptación y firmas de los jurados, las dejan así porque eso lo van a utilizar es cuando ya vayan a sustentar, ¿vale? Y aquí está. Esta se me corrió. Listo. Y aquí en la fecha de presentación la dejan así, al final la van a incluir. Este trabajo de investigación se lo dedico a. Entonces dice acá, cada uno de los integrantes del grupo expone sus dedicatorias personales, ¿cierto? Entonces acá lo dedican a sus padres, a sus hermanos, por ejemplo, a su familia, a sus hijos, a sus primos, a sus tíos, y a su vez colocan el nombre de la persona que está haciendo la dedicatoria. Entonces, integrante 1, otro integrante, que solamente a los papás, listo, y colocan el nombre. ¿Sí? Tercer integrante, la dedicatoria del tercer integrante y el nombre. ¿Vale, chicos? Agradecimientos, la institución ya les dejó los agradecimientos, solamente aquí van a incluir el nombre de los docentes de las áreas administrativas, contables, sistemas, bueno, que les colaboraron con la asesoría respecto al plan de negocios, ¿vale? Esos son los agradecimientos. Y ya pasan a la tabla de contenido. Entonces, ¿qué nos dicen por acá? Que deben de realizar las páginas preliminares, ¿cierto? Ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Ok, entonces dice páginas preliminares. Las páginas preliminares que debemos diligenciar son portada, contraportada, hojas dedicatorias, hojas de agradecimientos, introducción, ¿cierto? Entonces ya van a ir a la introducción del trabajo. Acuérdense que dentro del contenido dice, la tabla de contenido está formulada, por favor, no alterar ni modificar la tabla. Ustedes lo que tienen que generar es, pues, ir alimentando esta plantilla. Estos son todos los puntos que deben desarrollar en estas 4 semanas. Punto número 1 es la definición del negocio, ¿cierto? El resumen ejecutivo es el resumen, la antesala que ustedes van a presentar respecto a todo ese contenido que van a desarrollar dentro de su proyecto. Lo pueden ir haciendo también paulatinamente. Este resumen lo podrían ir modificando a medida que van desarrollando su proyecto empresarial. Sin embargo, ustedes deberían tener inicialmente este resumen planteado. ¿Vale, chicos? Título del proyecto, entonces pues ya lo deben tener definido el título, el nombre y perfil de los emprendedores, eso lo vimos en el módulo pasado, ¿cierto? Cualidades emprendedoras. Entonces aquí van a colocar cada uno de los nombres de ustedes, de los integrantes, y cuál es el perfil. Entonces ahí se acuerdan que yo les dije, bueno, ustedes en el perfil de emprendedores son estudiantes, ¿sí? O algunos ya tienen un técnico, entonces van a colocar allí el técnico que tienen, algunos ya traen otro estudio en otra institución, van a colocar, ese sería el perfil, cuando ustedes se perfilan, ¿vale? Las competencias emprendedoras, entonces van a describir cuáles son esas competencias que tiene todo el equipo de trabajo si lo quieren hacer de manera general, ¿sí? Que fue más o menos o conforme a lo que vimos en el módulo 1. Asesor del proyecto, acá van a colocar mi nombre, ¿vale? Y ahí sigue naturaleza del proyecto, administración, formulación del problema. Acuérdense que para yo desarrollar o tener un proyecto empresarial o definir esa idea de negocio, pues previamente tuve que haber revisado unas necesidades, ¿sí? Que son las que ustedes van a cubrir. Ustedes van a cubrir una necesidad o varias necesidades de los clientes o de los consumidores. Acá, ¿ustedes cómo van a generar este contenido? Entonces acá donde dice definición del negocio, algunos dirán, profe, pero ahí está otra vez la tabla de contenido. Pero pilas que ahí está la tabla de contenido y ustedes van a generar el contenido. Entonces, resumen ejecutivo, ahí. Le van a hacer avance y ahí van a hacer el resumen ejecutivo, ¿vale? ¿Se dieron cuenta? Título del proyecto, él me va ubicando. Entonces, el resumen ejecutivo, ahí van a dejar el resumen ejecutivo, ¿vale?
Título del proyecto. Acá van a colocar el título del proyecto. ¿Me siguen, chicos? Sí, señora. Ok, título del proyecto. Entonces, ¿qué más me pide? Nombre y perfil de los emprendedores, ¿vale? Ustedes van generando su propio avance y la plantilla los va ubicando, ¿vale? Competencias. Entonces, no hay pierde que vayan a dejar por ahí un punto sin resolver, ¿sí? Las competencias emprendedoras. Nombre del asesor del proyecto. Ahí va mi nombre, de Rocío Becerra Ramírez. Naturaleza del proyecto. ¿Sí? Entonces ahí resuelven este punto, formulación del problema. Ahí se van a la formulación del problema. Entonces ahí hay varias ideas de negocio. ¿Cuántas ideas de negocio deberían haber, chicos? Inicialmente 4. deberían haber 4. 4 ideas de negocio. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes necesito que realicen este punto, esta malla que está por acá. ¿Dónde está? Esta. Matriz, necesito que realicen este punto. Me lo voy a bajar por acá para que se vea para ustedes. ¿Ven? Punto 1.8, 1.8, matriz de evaluación de ideas. ¿Qué es esto? Matriz de evaluación de ideas. Entonces allí ustedes deben generar una lluvia de ideas. Pregunto, ¿ya tienen esa idea de negocio? Sí, señora. ¿Algunos sí? ¿Algunos no? Profe, qué pena interrumpirla. Profe, Señor. lo que pasa es que yo estaba estudiando los sábados y pues yo inicié unos cursos y pues me cambiaron para el día domingo y entonces estoy perdido. Pues yo ya conformé un grupo en la anterior clase, pues no sé si ese es el mismo grupo para el proyecto empresarial o me toca armar otro grupo de proyecto empresarial. ¿Y tú estabas en qué horario, perdón? Yo estaba el día sábado de 8 pues a 2 y media. Sábado de 8 a 2. Ok. Pues si tú quieres seguir, pero ¿estabas en qué sede? ¿En qué sede estabas? Disculpe, profe, es que se lo escuché entrecortado. ¿En qué sede estabas? Profe. Sí, pero creo que es tu internet. ¿Estás desde el celular? Sí, profe, ¿me lo puede repetir otra vez? Qué pena contigo. ¿En qué sede estabas? Yo estaba en sede de Venecia, pero yo estoy igualmente en la sede de Venecia, sino que me cambiaron el día. Pues si quieres sigues trabajando con ellos, ya concertaste idea de negocio con ellos, puedes seguir trabajando con ellos, porque es que ustedes las entregas las hacen individual. Ya al final, cuando van a sustentar, ahí sí lo hacen en grupo. Pero pues igual Listo, cada profe. uno se conecta. Si es virtual, cada uno se conecta desde su casa. Prende cámaras, porque eso sí lo hacemos con cámara prendida. Prenden cámaras y hacen su muestra empresarial. Pero ustedes, sus entregas son individuales. Ahí no hay pierde de que el uno no hizo, que el otro tampoco. No. Ustedes individualmente deben tener su plantilla y deben de hacer los avances. En grupo, ¿cuál es la facilidad del grupo de trabajo del equipo? Que pues que ayudan más personas a resolver o a desarrollar ese trabajo, ¿vale? Dale, profe, o sea que esta plantilla no la elaboramos nosotros individualmente. Pues es que el trabajo del proyecto se presenta en grupo, ¿sí? En equipos de trabajo, pero el contenido, pues mi recomendación es pilas, chicos, lo deben tener todos los estudiantes, el formato lo deben tener cada uno de ustedes, ¿sí? Porque entonces, por ejemplo, si yo les pregunto en mi sesión, por favor, me compartes pantalla con tu contenido, tú no me puedes decir, no, es que lo tiene mi compañero del sábado, no, tampoco ninguno de los que están acá, de los que están los domingos, no me puede decir, no, es que lo tiene Juan, pero resulta que Juan no vino hoy, Juan no se conectó hoy, entonces pues no hay excusa, ¿vale? Listo. Porque la nota es individual. Dale, muchísimas gracias. Te pregunto, ¿y ya tienen idea de negocio?
Pues la verdad me tocaría hablar con el grupo porque la verdad estoy un poco perdido. Listo, Profe, pero pilas, porque todos tienen que... acuérdense que hay nota en la materia, ¿no? De acuerdo al proyecto. Entonces, primero lo que vamos a hacer, lo que ustedes deben de hacer, ¿ven mi pantalla, chicos? Sí, señora. Todos deben hacer una lluvia de ideas. ¿Cómo hacemos para definir cuál es el negocio con el que nos vamos a quedar? Bueno, primero hacen una lluvia de ideas, se reúnen los 4, sí, hacen como un cuadrito así. Eso no va en el proyecto, pero lo deberían de hacer, ¿sí? Es una técnica para quedarme con la mejor idea de negocio. Coloco en una columna producto servicio, en otra característica y en la siguiente esa necesidad o ese problema que satisface. ¿Tiene que ver con el proyecto? Sí. Entonces, vamos a ver, deberían haber 4 ideas de negocio o 3 de acuerdo a los integrantes del proyecto, ¿cierto? Entonces, acá hay 4 ideas de negocio. La característica o las características principales respecto a esa idea de negocio, de qué se trata esa idea de negocio, y a su vez, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es esa problemática que ustedes sacando al mercado ese producto o ese servicio van a satisfacer una necesidad. ¿Cuál es esa problemática que existe? ¿Claro hasta allí? Sí, profe. Ok, si ustedes tienen esa problemática, pues ya tienen resuelta el punto que está arriba. Si alguien me puede recordar cuál es el punto que está arriba donde dice formulación del problema, ¿cierto? ¿De dónde sacan ese punto formulación del problema? Pues de ampliar un poco este contenido, pues aquí está súper sencillo, súper puntual, ¿cierto? Sin embargo, estas 3 líneas ustedes las pueden ampliar para su proyecto, ¿sí? Entonces ustedes amplían esta problemática y la describen allí en el punto de formulación del problema. ¿Vale, chicos? Ok, aquí, después de que ya tienen las 4 ideas de negocio, van a hacer una plantilla que está dentro de su proyecto, que es esta matriz, y dice, matriz evaluación de ideas de negocio, ¿sí ven? Entonces allí están, profe, pero es que deben ser las 4 ideas, sí, de acuerdo a los integrantes del grupo, ¿vale? Deben salir las 4 ideas de negocio. Entonces allí colocan cuál es esa idea, cuál es la segunda idea del otro integrante y cuál es esa tercera idea, ¿cierto? Si ven que es interesante hacer esta plantilla, que yo también les dejo acá, que yo también les bajo acá. De acá se guían para resolver su trabajo. Entonces, ¿cómo evalúan esa idea de negocio? Aquí lo que tienen que hacer es evaluar. Si hay un total es porque yo tengo que totalizar acá, ¿cierto? Entonces van a evaluar respecto a una serie de variables. Estas serían las variables respecto a la demanda de esta idea de negocio. Entonces, depende de cómo ustedes lo vayan a evaluar. Algunos estudiantes se evalúan de 1 a 100, ¿sí? O sea, ponderaciones van a colocar acá, ¿cierto? Números, ponderaciones, ¿sí? Entonces, estas son las variables, demanda, conocimientos. Demanda es respecto a los demandantes, las personas que van a comprar, ustedes proyectan que comprarían ese producto o ese servicio. ¿Por qué? Porque ustedes están ofertando acá un producto o servicio y conforme a ello, alguno me dijo por ahí, ya yo estoy leyendo oferta y demanda, profe. Ah, bueno, esta es la demanda que ustedes van a ponderar allí. ¿Sí? ¿Qué tanta demanda existe en el mercado? ¿Qué tanto conocimiento tienen respecto al tema, respecto al contenido de ese producto o servicio, o la elaboración, o la comercialización? Mucha, muy buena. Nosotros tenemos muy buen conocimiento, perfecto, 80. Sí califican de 1 a 100. Por ejemplo, en esta plantilla que yo les muestro acá, ellos califican los criterios, por aquí al final es que ellos expresan acá, dice, se evalúa de 1 a 5. Ellos aquí están evaluando desde 1 a 5, donde 5 implica que cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado, ¿cierto? Ellos acá evaluaron de 1 a 5, entonces 5 es la mayor ponderación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tiene mayor nivel de innovación, porque la variable es innovación. Las variables de ustedes son, voy acá, recursos financieros, sostenibilidad ambiental, innovación, también les incluyen, y la competencia. Totalizan esas 4 ideas de negocio y este mapa, este cuadro, esta matriz debe ser pues de acuerdo
a la idea de negocio con la que ustedes se queden. Entonces, si algunos dicen, ya nosotros tenemos hace rato la idea de negocio, profe, perfecto. Planteen la matriz, diligencien la matriz y cuadren aquí sus valores, porque debería de ser así, ¿no? De que deberían haberse quedado con la de mayor ponderación. ¿Es claro hasta allí, chicos? Sí, señores. Ok, vale. Esta es la matriz que deben hacer. Entonces, conforme a ellos, pues deben incluirle allí del negocio. Entonces, si ven que hay una tarea que es de manera autónoma, los antecedentes del negocio. La profe en la clase no les va a hablar de los antecedentes de todos los negocios, de todas las ideas de negocio que ustedes tengan allí. Entonces, no van a esperar a que la profesora toque el tema. Ustedes hacen una previa indagación utilizando sus herramientas virtuales, ¿vale? Antecedentes del negocio, por acá, y siguen generando su avance. Propósito u objeto social suite, código suite. Entonces, ese lo van a buscar en la Cámara de Comercio. Buscan código suite, busquen en internet código suite y allí están los códigos. Entonces, por ejemplo, 3420, ¿cierto? Es un código. Entonces, por ejemplo, hay comercialización de productos, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? De los productos elaborados, no, de productos, comercialización de partes para automotor, por ejemplo, automotor. Ah, bueno, eso lo ubicamos en el código SIUT y está abajo de este código. Eso es lo que va allí. ¿Dónde hacen la investigación? En la página de la Cámara de Comercio, ¿vale? Justificación de áreas de empresa. ¿Qué va por acá? Allí pueden incluir un mapa, ¿sí? De las áreas de una empresa. ¿Cuáles son las áreas de la empresa que ustedes van a dejar dentro de su proyecto, dentro de su marco empresarial? ¿Cuáles son esas áreas? Entonces, allí pueden hacer un mapa, ¿cierto? ¿Qué podrían hacer allí? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Un organigrama podría ser? ¿Organigrama de la empresa? Allí ¿Mapa podrían hacer conceptual? el organigrama de la empresa. Dime. ¿Un mapa conceptual? Sí, como mapa conceptual, sí, podrían hacer. Mencionando cada una de las áreas de la empresa. Entonces, allí se pueden guiar como mediante un ejemplo de organigrama empresarial. Y ustedes lo van a ajustar conforme a su empresa. ¿Qué áreas de la empresa va a tener? O van a proyectar ustedes, ¿vale? ¿Listo? Dentro del proceso administrativo, entonces ahí es un mapa, allí es un mapa de procesos, allí van a hacer un mapa de procesos, ¿Cómo es el proceso? Si van a elaborar el producto, si van a comprar y vender el producto o el servicio. Entonces hacen un mapa de procesos allí. Horizonte institucional, bueno, entonces allí van a revisar el nombre comercial de la empresa, la razón social, entonces van a revisar si es una SAS, si es una limitada, si es una encomendita simple, si es una encomendita por acciones, ¿cierto? ¿Cuál es la más adecuada? Yo les recomiendo, hagan una SAS, no se compliquen la vida, ¿cierto? Vale. Y así van haciendo el avance de su trabajo. Y creo que ya se nos terminó el tiempo. Vamos a diligenciar nuestra asistencia. Listo, ¿hay preguntas? Vamos a revisar nuestra asistencia. No tiene allí... Bueno, voy a suspender la grabación, chicos, para que me baje el video. Gracias por conectarse a nuestra sesión del día de hoy respecto a comprensión lectora. Y pues ya continuamos, ¿vale? Señora. Profe, la asistencia, por favor. Sí, ya se las voy a pasar.